¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando de las negociaciones sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente porque tras la propuesta de paz de Donald Trump para acabar con el conflicto entre Israel y Hamás, el gobierno de Gaza aceptó liberar a todos los rehenes y ceder el poder político a otra organización, dos de los puntos que más le interesaban a Washington, aunque no se refirió a la obligación de entregar las armas, y puertas adentro seguían negociando con las facciones más reacias a aceptar algunas de las exigencias y que ven el plan como una trampa. En Gaza seguía habiendo dudas, ya que no se detalla un calendario para el retiro paulatino de las tropas israelíes de la franja, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que nunca aceptarían la creación de un Estado palestino, a pesar de que uno de los puntos deja abierta esa posibilidad si avanzan las reformas de la Autoridad Nacional Palestina. Por este motivo, Hamás dijo que era necesario seguir discutiendo detalles y que contara con garantías internacionales para asegurarse de que Israel terminara efectivamente retirándose completamente de su territorio, ya que en el Líbano incumplió este punto y se quedó con el control de 5 zonas. Asimismo, aclaró que para la liberación de los rehenes, que se realizaría a cambio de casi 2.000 presos palestinos, tenían que estar dadas las condiciones sobre el terreno. Por último, un vocero de la organización aclaró que les resultaba inaceptable que la administración del enclave corriera por cuenta de fuerzas extranjeras, por lo que también se puso en duda el gobierno interino que pretende instaurar Estados Unidos, que estaría liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair, y la creación de una fuerza internacional de estabilización mientras se entrena a policías palestinos. De cualquier forma, Trump aseguró que jamás estaba listo para la paz, por lo que era un momento histórico. Así que solo quiero que sepan que este es un día muy especial, quizás sin precedentes en muchos sentidos, sin precedentes, pero gracias a todos, y gracias a todos esos grandes países que ayudaron. Recibimos una ayuda enorme, todos estábamos unidos en el deseo de que esta guerra terminara y de que se viera la paz en Medio Oriente, y estamos muy cerca de lograrlo gracias a todos, y todos serán tratados equitativamente. Trump había dado un ultimátum a Hamás hasta el domingo para que aceptara su plan, y luego el movimiento islamista palestino se declaró dispuesto a liberar a los rehenes, tanto a los vivos como a los fallecidos, según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta de Trump, y añadió que está listo para iniciar negociaciones y discutir los detalles. Hamás no dijo nada sobre su desarme, mientras un alto funcionario del movimiento islamista palestino, Mahmoud Mardawi, declaró el viernes a la France Press que el plan de Trump es impreciso, ambiguo y carece de claridad. Los líderes del grupo también quieren garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza y que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio, ahondó esta fuente. Otra fuente cercana a las negociaciones explicó a la France Press que existen dos opiniones dentro de Hamás, una que respalda aprobar la propuesta y que da la prioridad a un alto al fuego, y otra que tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza. El plan, esbozado por Trump, contempla un alto al fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi 2 años de guerra. A esto le seguiría una autoridad de transición encabezada por el propio Trump. Y Donald Trump advirtió poco después de que aparecieran las dudas de Hamás que no iba a tolerar ningún retraso en la aplicación del plan, al tiempo que le pidió a Israel que cesara inmediatamente sus bombardeos para permitir la liberación de los rehenes y darle una oportunidad a la paz. Y más tarde agradeció que haya ordenado suspender temporalmente las operaciones y anunció que el gobierno de Benjamin Netanyahu había aceptado la primera línea de retirada de Gaza, aunque el calendario solo se negociaría una vez que ya no hubiera cautivos. No obstante, Israel respondió que continuaría sus ofensivas en la Franja de Gaza y en las 24 horas posteriores llevó a cabo bombardeos que dejaron por lo menos 70 muertos y siguió apuntando contra la ciudad de Gaza, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, hizo un último llamado para que se evacuara la zona, advirtiendo que los que quedaran serían considerados terroristas. Asimismo, se advirtió que la situación humanitaria empeoraría todavía más después de que el Comité Internacional de la Cruz Roja comunicara que la presión militar sobre la ciudad los había obligado a suspender sus actividades y retirarse al sur del enclave. Por su parte, el primer ministro continuó con sus amenazas y prometió que terminarían desarmando a Hamás mediante el plan de Trump o por la fuerza,
Y ante las críticas de los familiares de los rehenes que piden que se acaben las ofensivas para no poner en peligro el acuerdo, destacó que si habían llegado a ese punto era por la presión militar que habían ejercido y anunció que había mandado representantes a Egipto para negociar los detalles del acuerdo. El presidente estadounidense llamó el viernes a Israel a detener inmediatamente los bombardeos en Gaza para que puedan sacar a los rehenes de forma rápida y segura. En tanto, el ejército israelí anunció que continuará sus operaciones en el territorio palestino, a pesar de los llamamientos de Trump y de las familias de los rehenes para cesar de inmediato los bombardeos. El enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se dirigen a Egipto el sábado para concluir las conversaciones sobre la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. El domingo y el lunes habrá conversaciones indirectas entre Hamás e Israel en El Cairo. La Casa Blanca informó del viaje tras el anuncio el viernes de Hamás de que estaba dispuesto a liberar a los rehenes e iniciar conversaciones para el fin de la guerra que azota desde hace casi 2 años la Franja de Gaza. El objetivo será debatir la organización de las condiciones sobre el terreno para el intercambio de todos los detenidos y presos, de acuerdo con la propuesta de Trump. El presidente estadounidense llamó el viernes a Israel a detener inmediatamente los bombardeos en Gaza para que puedan sacar a los rehenes de forma rápida y segura. En tanto, el ejército israelí anunció que continuará sus operaciones en el territorio palestino, a pesar de los llamamientos de Trump y de las familias de los rehenes para cesar de inmediato los bombardeos. El ejército, que controla aproximadamente el 75% de la Franja de Gaza, quiere apoderarse de Ciudad de Gaza, que considera el principal bastión de Hamás. El plan estadounidense prevé un alto al fuego, la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el exilio de sus combatientes. También contempla la creación de una autoridad de transición. Y las negociaciones comenzaron poco después, con Estados Unidos, representado por el enviado especial Steve Witkoff y por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en un intento de despejar las dudas de Hamás sobre el retiro de las tropas israelíes del territorio y las de Israel sobre el desarme de la organización islamista, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu se negaba a garantizar la seguridad de los miembros de Hamás que dejaran las armas, como propone el plan. Posteriormente se reveló que Hamás había aceptado entregar las armas a un comité egipcio-palestino, pero tenía reparos sobre la creación de un comité internacional de transición, aunque permitiría una supervisión remota. Asimismo, algunas voces, como la del director del Centro Palestino para los Derechos Humanos, Raji Zohrani, afirmaban que la hoja de ruta planteada no solo no llevaba justicia ni dignidad para los gazatíes, sino que tampoco garantizaba la paz, dado que Israel retomaría los ataques una vez que tuviera a todos los rehenes en su poder. De cualquier forma, el visto bueno de Hamás generó reacciones en todo el mundo. En primer lugar, la Yihad Islámica, que también lucha en Gaza y mantiene a algunos de los cautivos, respaldó la decisión de Hamás, al igual que Irán. Posteriormente, los mediadores, Qatar y Egipto, prometieron continuar sus esfuerzos, mientras que varios europeos también se mostraron ilusionados. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que por fin se vislumbraba el fin de la guerra, y al igual que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió no desaprovechar la oportunidad. Asimismo, los mandatarios de Francia, Alemania y el Reino Unido destacaron que había llegado el momento de la paz, la liberación de los rehenes y el fin de la hambruna, y el turco Recep Erdogan dijo que iban por muy buen camino. Tras el anuncio de Hamás de estar dispuesto a liberar a los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese al fuego del presidente estadounidense Donald Trump en la Franja de Gaza, se escucharon gritos de alabanza a Alá desde las tiendas del campamento de Al-Mawasi, cerca de Han Yunis, al sur del enclave palestino. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó en un comunicado que se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump, que es la liberación de todos los rehenes. En tanto, los principales mediadores, Qatar y Egipto, también acogieron con satisfacción las declaraciones de Hamás y esperan que contribuyan a garantizar el fin del conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a todas las partes a aprovechar la oportunidad. Los líderes europeos Emmanuel Macron, de Francia, Friedrich Merz, de Alemania, y Keir Starmer, de Reino Unido, calificaron la respuesta como un paso importante hacia la paz. Turquía, país vecino de la región, afirmó que la respuesta de Hamás brinda una oportunidad para el establecimiento inmediato de un alto al fuego. Las negociaciones en el oasis de Sharm el-Sheikh buscan pactar el plan de paz propuesto por Trump, un plan que todavía tiene puntos importantes sin resolver.
La primera fase, la de la liberación de los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, aceptada por Hamás, podría ponerse en marcha muy rápido, según Trump. Si no, creo que todo el acuerdo estará en peligro, advertía el jefe de la diplomacia estadounidense. La entrega de los rehenes es la única baza negociadora de Hamás. Me temo que tras el intercambio de prisioneros israelíes que están con Hamás, Israel reanudará la guerra, el genocidio y los ataques contra civiles palestinos, afirma este abogado. Mientras tanto, continuó la presión internacional sobre Israel y las protestas mundiales por la captura de los tripulantes de la flotilla Global Sumud. Unos días después del abordaje, Israel había comenzado a deportar a Turquía alrededor de 450 personas que habían participado del intento de romper el bloqueo en Gaza, llevando comida y medicinas. Pero los primeros en regresar a sus países denunciaron que habían sufrido abusos y humillaciones, incluyendo violencia verbal y psicológica. El periodista italiano Lorenzo D'Agostino dijo que los despertaban en medio de la noche y usaban perros y armas con miras láser para asustarlos, por lo que sintió que había sido detenido por una organización terrorista, mientras que otros dijeron que sufrieron torturas y la negación de los derechos humanos más básicos, contando que no les dieron agua o alimentos por 40 horas y que incluso les quitaron las medicinas de los que tenían enfermedades cardíacas o asma. Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir, dijo que estaba orgulloso de lo que les habían hecho porque merecían ser tratados como terroristas. No obstante, el Ministerio de Exteriores israelí negó las acusaciones y las calificó de mentiras descaradas. Previamente, los barcos fueron atacados por drones y les lanzaron bombas de estruendo y polvos irritantes cuando estaban en aguas internacionales, lo que hizo que España e Italia enviaran barcos de guerra para escoltarlos, ante la posibilidad de que tuvieran que realizar operaciones de rescate. Y durante la interceptación se les lanzaron chorros de agua a presión y uno de los barcos fue embestido. Avanzan las deportaciones de los activistas de la flotilla Global Sumud detenidos por Israel. Este domingo un grupo de al menos 20 españoles aterrizó en Madrid después de regresar de Tel Aviv. Fueron recibidos entre aplausos y abrazos a su llegada. Los recién llegados denunciaron malos tratos por parte de las fuerzas israelíes, que según afirman, los hostigaron apuntando a sus cabezas con fusiles en sus celdas. Nos estuvieron humillando durante repetidas horas. Estuvimos 7 horas maniatados con las manos en la espalda, sentados en el asfalto de noche, mientras se paseaba el ministro extremista Ben-Gvir, que vino a darnos una especie de lección, pero conseguimos echarlo de ahí. Cuando nos procesaron para ya llevarnos a la cárcel, pasamos por un trámite también humillante en el que nos robaron prácticamente todos nuestros objetos personales y nos dejaron apenas un par de prendas de ropa a la mayoría. Todo, como digo, de una forma tremendamente humillante, porque se reían en nuestra cara, nos trataban como si fuéramos menos que seres humanos, menos que animales. Han entrado varias veces y ya nos han apuntado con el puntero de las armas en partes vitales, en la cabeza, en el corazón, durante los chequeos. Entraban con las pistolas y nos apuntaban directamente en partes vitales, en la cabeza, con los perros. Al otro lado del Mediterráneo, un grupo de por lo menos 10 tunecinos llegó a la capital de su país. Allí pidieron no perder a Gaza de vista. Aunque nos hemos convertido en el centro de atención, quiero decir y enfatizar que no debemos convertirnos en el asunto. El verdadero asunto es Gaza. El asunto es lo que los palestinos sufren constantemente. Quizá sufrimos durante 72 horas la opresión israelí, pero eso no es nada comparado con lo que está sufriendo el pueblo de Gaza. Hace tiempo que hay protestas pro-palestinas en todo el mundo, denunciando un genocidio y pidiendo el fin del conflicto. Pero el arresto de los activistas de la flotilla y las denuncias por maltrato volvieron a generar una fuerte condena y manifestaciones en cientos de ciudades. Solo en España hubo marchas en más de 70 ciudades, la más importante en Madrid, que congregó a casi 100.000 personas. En Barcelona hubo 70.000 y en Valencia 10.000, mientras que también se convocaron huelgas estudiantiles. En Italia los sindicatos llamaron a una huelga nacional y hubo protestas en Milán, Turín, Génova, pero en Roma fueron incluso más grandes y tuvieron lugar por varios días. Los organizadores aseguraron que se habían concentrado 1 millón de personas, aunque la policía calculó 300.000. En Londres se llenó la plaza céntrica de Trafalgar Square, a pesar del pedido del primer ministro Keir Starmer de que se pospusiera por el reciente atentado en Manchester contra una sinagoga, considerando que había que respetar el duelo de los judíos británicos y evitar el aumento de la tensión. Y la policía terminó realizando 442 arrestos, aunque no hubo disturbios.
En Francia también se organizaron marchas en ciudades como París, Toulouse o Burdeos. Y en Irlanda, Grecia, Portugal y Suiza ocurrió lo mismo. A su vez, se destacó que en Turquía se congregaron varios manifestantes frente a la Embajada de Estados Unidos en Ankara y al Consulado de Israel en Estambul. Y en América Latina también se manifestaron en México, Colombia, Argentina y Brasil. Mientras que en Venezuela se destacó también la participación del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Cientos de miles de personas salieron a las calles de ciudades de todo el mundo el sábado para exigir el fin inmediato de la guerra en Gaza y liberación de los activistas detenidos a bordo de una flotilla humanitaria interceptada por Israel. Una marea humana marchó por cuarto día consecutivo en Roma, tras la interceptación esta semana de una flotilla de 45 embarcaciones que intentaba llegar a Gaza con ayuda. Los organizadores anunciaron 1 millón de manifestantes en Roma, pero la prefectura de policía de la capital italiana dijo a la France Press que participaron unas 250.000 personas. Unos 70.000 manifestantes, según la policía, recorrieron Barcelona en un ambiente pacífico, en una de las múltiples protestas pro-palestinas celebradas en toda España, incluida la capital Madrid, donde unas 92.000 personas salieron a las calles. En Dublín, miles marcharon por el centro de la capital irlandesa para conmemorar lo que los organizadores calificaron como 2 años de genocidio en Gaza. Los oradores pidieron sanciones contra Israel y el fin inmediato de la guerra. Exigieron además que los palestinos participen en cualquier plan de alto al fuego. En París se congregaron unas 10.000 policiales. En Londres, la policía informó de al menos 355 arrestos durante una concentración en apoyo al grupo proscrito Palestine Action. Mientras que en Brasil, la ONG Río de Paz realizó una instalación fotográfica en la playa de Copacabana que presenta imágenes de niños israelíes muertos en el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, niños palestinos muertos en ataques israelíes en la represalia contra Gaza y menores brasileños muertos por balas perdidas durante operativos policiales. Y ahora vamos a dejar de lado Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin no suele hacer declaraciones constantes como sus pares de Ucrania o Estados Unidos, que usan las redes sociales, pero participó del foro Valdai en Sochi y tocó varios temas relacionados con la guerra en Ucrania y la respuesta de la OTAN. El mandatario afirmó que estaban siguiendo de cerca la militarización creciente de Europa y que la respuesta a las amenazas sería como mínimo muy convincente, y agregó que si alguien quería competir en el ámbito militar, que lo intentara. Además, acusó al continente de obstaculizar una solución pacífica del conflicto y apostar por una escalada permanente. Por otra parte, dijo que era imposible de creer que Rusia estuviera preparando un ataque contra los aliados, afirmando que si los líderes europeos en serio lo creían, eran unos incompetentes y se estaban engañando a su población y sembrando la histeria para justificar un aumento en el gasto militar, eran deshonestos y finalmente tendrían que rendir cuentas ante sus ciudadanos. A su vez, le respondió a Donald Trump, que había dicho que Rusia era un tigre de papel, y destacó que estaban avanzando en toda la línea del frente contra un país que tenía todas las capacidades de la OTAN, por lo que si ellos eran un tigre de papel, ¿qué eran los aliados? Asimismo, se pronunció a favor de un mundo multipolar y criticó las sanciones contra su país, destacando que el intento de hacer colapsar su economía había fracasado. Por último, explicó que el conflicto era consecuencia de que los que se creyeron vencedores de la Guerra Fría buscaron imponer sus concepciones de la seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el jueves que Moscú observa atentamente la militarización creciente de Europa y prometió una respuesta a las amenazas. Esto luego de que los países europeos incrementaran su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania. Simplemente no podemos ignorar lo que está sucediendo. No tenemos derecho a hacerlo por razones de nuestra propia seguridad y, repito, nuestra defensa y protección. Por lo tanto, estamos siguiendo de cerca la creciente militarización de Europa. ¿Son solo palabras o es hora de que tomemos medidas para contrarrestarla? Durante un foro en Sochi, en el suroeste de Rusia, Putin acusó a Europa de impedir una solución a la guerra en Ucrania y de llevar a cabo una escalada permanente del conflicto. El mandatario ruso también volvió sobre los orígenes del conflicto, acusando a quienes se consideraron vencedores al final de la Guerra Fría de haber querido imponer a todos concepciones unilaterales y subjetivas de la seguridad. Según Putin, eso se convirtió en la verdadera causa originaria no solo del conflicto ucraniano, sino también de muchos otros conflictos graves del inicio del siglo XXI.
Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump intentó a su regreso al poder acercarse a Moscú para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, Putin adoptó un tono más conciliador hacia Washington. No obstante, consideró que el envío de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Kiev constituiría una nueva escalada entre Moscú y Washington. Algunos altos cargos estadounidenses plantearon la posibilidad de vender ese tipo de armas a los europeos para que se las entreguen a Ucrania. Mientras tanto, aumenta la preocupación en Europa por el sobrevuelo de drones de origen desconocido en el cielo de varios países, tanto sobre instalaciones militares como sobre aeropuertos, lo que obligó a suspender cientos de vuelos. Hace unas semanas fueron Polonia y Rumania, posteriormente Dinamarca, Noruega y Bélgica, y el último episodio tuvo lugar en Alemania, donde el aeropuerto de Múnich tuvo que cerrar 2 veces en 24 horas, lo que para el canciller Friedrich Merz se trata de un ataque híbrido ruso, aunque ninguna prueba confirma la responsabilidad de Moscú. Además, el mandatario calificó los incidentes como una grave amenaza a la seguridad nacional, un intento de espionaje, de poner a prueba la defensa y poner nerviosa a la población, mientras que el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, no descartó que se tratara de pilotos independientes, pero dijo estar seguro de que todos estaban controlados por Putin. Y mientras la Unión Europea debate medidas para defenderse de los drones, como la creación de un muro que consiste en la detección y el derribo, el diario Bild comunicó que Alemania ya estaba instalando dispositivos láser en los aeropuertos y desplegando camas para los miles de pasajeros que podrían quedar varados. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de utilizar su flota fantasma para recopilar información y llevar a cabo sabotajes contra países europeos, en un momento en el que la Unión Europea también investiga el posible uso de esos buques para el despegue de drones. No obstante, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que en Europa culpaban a Rusia de todo. El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, reanudó progresivamente los vuelos el sábado, pero se esperan retrasos después de que el viernes cerrara por segunda noche consecutiva por una alerta por drones, tras varios incidentes similares en Europa. Debido al avistamiento de drones en Múnich, 23 vuelos entrantes fueron desviados y 12 con ese destino fueron cancelados. 46 despegues tuvieron que ser cancelados o retrasados hasta el sábado, afectando a un total de 6.500 pasajeros. La primera interrupción ocurrida el jueves provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi 3.000 pasajeros. Alemania está en alerta máxima después de que informara de una andanada de drones que sobrevoló el país la semana pasada, incluso sobre sitios militares e industriales. Los países europeos están alarmados después de que la semana pasada Dinamarca y Noruega cerraran aeropuertos tras detectar la presencia de drones. Estas perturbaciones atizaron la tensión derivada por la guerra en Ucrania después de que Polonia y Rumania denunciaran en septiembre intrusiones de drones y Estonia afirmará que 3 cazas rusos violaron su espacio aéreo. Rusia niega su implicación, pero la Unión Europea propuso un plan para implementar un muro antidrones. Dinamarca instó el miércoles a la Unión Europea a responder de manera contundente a lo que denomina como una guerra híbrida de Rusia. Los dirigentes de los 27 países del bloque, reunidos en Copenhague, debaten formas de fortalecer la seguridad del continente ante las incursiones de Moscú en el espacio aéreo europeo, incluido el danés, con drones no identificados. Se enfoca en 4 proyectos emblemáticos como la defensa del espacio, el refuerzo de su flanco este, defensa antimisiles y un muro antidrones. Poco más tarde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó la idea de aprovechar el muro antidrones para combatir la migración ilegal o responder a los desastres naturales, en un intento de que el proyecto fuera apoyado también por España, Italia y Grecia, pero destacó que la urgencia del programa tenía que ver con la amenaza que representaba Rusia y la guerra híbrida que proponía. Y al mismo tiempo, Francia también está poniendo el foco en la flota fantasma de Rusia, que le permite eludir las sanciones y seguir exportando energía. El mandatario Emmanuel Macron pidió junto a su par británico Keir Starmer que se aumentara la presión sobre los buques utilizados por Moscú porque al afectar el financiamiento de la guerra provocarían también un avance de las tropas ucranianas, a pesar de que la superioridad rusa en el campo de batalla es cada vez más evidente, ya que avanza en Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporilla y Donetsk, donde se acerca a las 2 ciudades más importantes de la región, Kramatorsk y Sloviansk. Y poco antes, Francia había retenido un petrolero llamado Borkai que se encontraba en sus costas,
con el objetivo de investigar si había servido de base para el manejo de drones que cerraron el aeropuerto de Dinamarca, aunque no encontró ninguna evidencia, más allá de que navegaba sin bandera. De cualquier forma, detuvo a varios tripulantes y anunció que llevaría a juicio al capitán del petrolero, de nacionalidad china, acusándolo de haberse negado a cooperar, mientras que Rusia denunció que la retención había sido ilegal y la consideró como parte del frenesí sancionador de Bruselas. Un petrolero de la llamada Flota Fantasma de Rusia, detenido durante varios días por Francia, reanudó su viaje. Según datos del viernes de los sitios web Marine Traffic y Vessel Finder, el Boracay de bandera de Benín retomó su ruta hacia el canal de Suez el jueves por la noche y el viernes se encontraba frente a las costas del suroeste de Francia. La Unión Europea tiene en su lista negra a ese petrolero acusado de ser parte de la flota fantasma que Rusia utiliza para esquivar las sanciones occidentales contra sus ventas de petróleo. Las autoridades francesas detuvieron el sábado al buque y 3 días después hicieron lo mismo con su comandante y el segundo de a bordo, ambos de nacionalidad china, pero tras unos días en custodia fueron llevados de regreso a su barco. El buque había estado fondeado a finales de septiembre frente a la costa de Dinamarca durante los misteriosos vuelos de drones que las autoridades atribuyeron a Moscú. Según el sitio web especializado The Maritime Executive, el petrolero y otras embarcaciones podrían haber sido utilizados ya sea como plataformas de lanzamiento o como señuelos. La llamada Flota Fantasma es un conjunto de barcos que permiten a Rusia exportar petróleo, evadiendo las sanciones en su contra. Según nuestras cifras, hoy en día entre el 30% y el 40% del esfuerzo bélico se financia con los ingresos de la Flota Fantasma. Esto representa más de 30.000 millones de euros. Por tanto, es extremadamente importante aumentar la presión sobre esta Flota Fantasma, porque reducirá claramente la capacidad de financiar este esfuerzo bélico para Rusia. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del despliegue de militares en ciudades de Estados Unidos, de la crisis en el gobierno francés y mucho más. No se vayan, ya volvemos.